Muy buenos días, queridos hermanos. Y continuamos con nuestro tema, el creyente y la palabra de Dios. Y en esta oportunidad es la segunda predicación sobre recibiéndola y haciendo evidente su recepción, basado en la epístola del apóstol Santiago, el capítulo 1, los versículos 19 al 21. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Quedamos en que ya que hemos recibido la palabra de verdad, debemos o no podemos menos que evidenciar que así ha sido. ¿Cómo? Obedeciendo el imperativo. No es una sugerencia, es un mandato. Se nos dice qué hacer y qué no hacer. Y esto para todos y cada uno. Hay una corriente de pensamiento en el mundo que ha penetrado los límites de la iglesia y es esta. Se considera que la autoridad está fuera de lugar. Cualquier orden, por el hecho de ser orden, es resistida. Hasta en los hogares se usa esta visión y ahí vemos el espectáculo deplorable de madres que intentan razonar con su pequeño de 2 años con respecto a sus gustos culinarios, o padres negociando la hora de llegada de los adolescentes. Es que no se puede imponer en la explicación. Hay que mostrar amor y empatía. Es la sabiduría de este siglo. O algo que hemos escuchado permanentemente últimamente, hay que dialogar. Esa es la premisa. ¿Es que amor y autoridad son incompatibles y no pueden existir juntos? Dios es amor y nos dio los 10 mandamientos. Dios es amor y Él también es nuestra fuente suprema de autoridad. Él ama y ordena. Y Él delega su autoridad en hombres caídos que son responsables ante Él del uso, abuso o actuar negligente. Esto tanto en la familia como en la sociedad. De otra manera, reinaría la anarquía. Y cuando en una familia la fuente de autoridad se corrompe o se debilita su actuar, no esperes que venga el amor a socorrer y enmendar el rumbo. Amar y ordenar es lo que los padres sabios hacen por el bien de la familia. Y todos deben obedecer a Dios si desean ser bendecidos, porque Dios jamás ha bendecido ni bendecirá a los rebeldes. Y aquí Santiago nos prueba esto. Pueden ir juntos amor y autoridad. Versículo 19. Mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Por cuanto ama a sus hermanos, les ordena qué hacer y de qué abstenerse. Deben estar dispuestos, tener la disposición a cerrar la boca y a abrir los oídos y el corazón. Cuando escuchas al otro con atención, lo estás respetando, que es el paso imprescindible para amar. No digas que amas a quien no respetas. No te engañes. Además, debes ser plenamente consciente de las palabras que dices. Nosotros no debemos considerar las palabras que emanan de cerebros intoxicados por el alcohol o por las drogas o por la aflicción. Pero ello no significa que quien pesa los corazones haga oído sordo a lo que se proclama. Creo que este texto es uno de los que menos se toma en serio y a mí me atemoriza. Escucha con atención.
Pues habla el Señor en Mateo capítulo 12, versículos 36 y 37. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Claro, después que derramaste tu ira como ciego, blandiendo una espada a diestra y siniestra, puedes disculparte diciendo, es que estoy muy presionado, es que tengo mucho trabajo, es que no pude evitarlo. La verdad es que pusiste tu lengua al servicio del infierno. En la ira oíste y obedeciste la voz del demonio y no escuchaste la voz del Espíritu de Dios. Y los golpes de ciego que diste con tu afilada lengua hirieron a aquellos que te aman. Esas heridas no se curan con un ramo de flores, ni dejan de supurar con un chocolate. Tampoco se limpian preparando el desayuno o pronunciando un buenos días como si nada hubiera pasado. No, Santiago le dice aquí en el versículo 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es preferible callar para no pecar contra Dios, aunque ello envalentone a los soberbios y los necios solo vean debilidad. Calla, enmudece. Tal vez las furiosas ondas amainen y el vendaval del lugar a la quietud, pero esto te aseguro, no estarás avergonzado en la presencia de Dios y podrás mirar con limpia conciencia al prójimo desconsiderado. Si es tu deseo agradar a tu Señor y obrar con justicia, no puedes permitirte ser llevado a obrar con ira. El único ser que obra con ira y no peca es Dios. Él guarda un perfecto equilibrio entre el amor, la ira y la justicia. Tú y yo seremos llevados por nuestra naturaleza pecaminosa a dañar al prójimo que porta la imagen de Dios y con ello pecamos contra Dios y contra el prójimo. Jamás obraremos con justicia si nos dejamos llevar por la ira. Así que deja la ira y desecha el enojo. Y ahora, nuevamente en el versículo 21, Santiago nos exhorta a obedecer. Por lo cual, es decir, visto lo que les he dicho precedentemente, les exhorto, amados míos, obedezcan. ¿Cómo? Bueno, la exhortación en la primera parte del versículo 21 es negativa, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Pero, Santiago, ¿es este un lenguaje apropiado para referirse a santos y amados hermanos? ¿Acaso no tienes otros sinónimos para referirte a nosotros? Comprendo que uses ese lenguaje refiriéndote a los paganos, aunque te advierto que te quedarás sin oyentes entre ellos. Pero nosotros no somos mejores que los paganos. Santiago, exigimos un mejor trato si quieres seguir siendo nuestro pastor. El trato de Santiago es amoroso, pero también firme, y no evade la realidad del corazón humano. ¿Somos mejores que ellos? Después de todo, ¿a qué le llama Santiago inmundicia? Por inmundicia se entendía impureza moral. Inmundicia en el Antiguo Testamento hacía referencia a los fluidos corporales, a la perversión sexual y a toda inmoralidad sexual. Era algo de lo que era menester volverse,
arrepentirse, lavarse y purificarse. El inmundo no tenía lugar en la sociedad y debía apartarse. Tal era la situación del leproso, un ser inmundo por antonomasia. La lepra en la Biblia es una figura del pecado, y puesto que todos somos pecadores, todos necesitamos limpieza. Cuando Pedro comprendió que su negativa a dejarse lavar traería consecuencias indeseables, inmediatamente cambió de parecer. En Juan 13, versículos 8 al 10 leemos: Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. ¿Qué es lo que nos limpia? Juan 17:3 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y en 1 de Juan capítulo 1 versículo 7, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Es la palabra y la sangre de Jesucristo su Hijo la que nos limpia de nuestra inmundicia. ¿Cómo nos limpia? Cuando le obedecemos. Eso es caminar, andar en luz, y la evidencia externa de ese andar es que tenemos comunión con los hermanos. Estamos limpios porque Cristo nos limpió, pero en nuestro andar diario, a veces, sin siquiera darnos cuenta, se adhieren inmundicias a nuestros pies. ¿Y seguiremos caminando así como si nada? Todos en nuestros hogares reaccionamos al ver suciedad en nuestras salas. ¿Quién entró con los pies sucios? Es lo que se oye, ¿verdad? ¿Te conformas con el silencio? Nadie dijo nada. ¿Te conformas con identificar al culpable? ¿Acaso no te pones a limpiar de inmediato? ¿Y por qué el templo del Espíritu, la morada del Espíritu de Dios, quedará sin limpiar? ¿No es más valioso que tu sal? Oigamos las palabras nada amables de nuestro amoroso Señor, registradas en Mateo capítulo 23, versículos 27 y 28. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Estos hombres se consideraban a sí mismos puros, justos, y exteriormente lo parecían, pero Dios ve más allá de lo que ven nuestros ojos. En el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7, dice: el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. El mismo trato dado a la inmundicia debe darse a la malicia. Malicia es definida como intención encubierta con que se dice o hace una cosa para beneficiarse en algo o perjudicar a alguien. Eso es maldad. Y así aparece también en las Escrituras. Una persona maliciosa tiende a ver mala intención en lo que dicen o hacen los demás. Jamás dará el beneficio de la duda. Y Santiago aquí dice que no hay poco de este veneno. Hay abundancia de malicia. Donde abundancia
es literalmente sobreabundancia. La misma expresión la tienes en Romanos 5:17 y 2 Corintios capítulo 8, versículo 2. Los que recibieron la abundancia de la gracia y del don de la justicia y abundaron en riquezas de su generosidad. Estas sí que son abundancias deseables. En cambio, lo que Santiago denuncia es una abundancia detestable. Y algunos mal pensados llegan a creer que la abundancia de malicia que albergan en sus corazones y mentes constituye una virtud. Le atribuyen maldad a los actos o dichos de otras personas y en su delirio de maldad creen que Dios se lo está mostrando. No, mi hermano, esto es un vicio, es cosa perversa de la cual hay que desprenderse. No es un don de Dios, es un lazo del diablo. Y la actitud que debemos tener ante esto es de rechazo, puesto que constituyen cosas que desagradan a Dios. Romanos 13:12 nos dice: desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Colosenses 3:8: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Efesios 4:22: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Versículo 25: desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Por último, respecto de este punto, consideremos para nuestro tesoro de reflexión el texto de 1 de Pedro 2:1. Desechando. Aquí otra vez la misma palabra que indica un sacarse de encima, arrojar afuera, como las obras de las tinieblas de Romanos 13:12. Pedro nos añade más cosas que desechar, y no creas que estas son las únicas. ¿Estás seguro que lo que piensas y haces le agrada a Dios? Pues hazlo. Practícalo. Pero si Dios lo condena en su palabra, o tienes dudas respecto de tu actuar, detente. No sigas. Deja eso. Si hay un atisbo de duda en ti, no peques contra Dios. Pedro entonces aquí nos dice: desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Mucho nos perdemos al leer sin comprender. Por eso es menester explicar y aclarar. Ya comprendemos qué es malicia, ¿verdad? Bueno, también debemos desechar el engaño y la hipocresía. Están juntas porque van juntas. Un hipócrita finge lo que no es, intenta engañar, dice una cosa para agradar, pero piensa otra. No hay sinceridad en sus palabras, es sinuoso y usa la mentira como recurso habitual. Hermanos, ¿mintiendo y engañando? Sí. Bueno, alguno dirá: no parecen pecados tan graves. Lee Hechos 5 y seguramente cambiarás de opinión, aunque lo que realmente importa es que cambies de proceder. Termina este versículo con: y todas las detracciones. ¿Qué es un detractor? Esta es una palabra compuesta y significa hablar contra. Se dice del que critica a una persona o cosa, o manifiesta un juicio peyorativo por no estar de acuerdo con ella. Esto va de la mano con la maledicencia,
y lleva inevitablemente a la murmuración. De hecho, así se traduce el verbo 3 veces en Santiago 4:11. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12 también, y en el capítulo 3 de Primera de Pedro, versículo 16. Y estas son las 5 veces que aparece esta palabra, este verbo, en el Nuevo Testamento. Un detractor en la congregación es un murmurador, alguien que siembra discordias, un amigo del chisme y de las quejas. ¿Qué hay en el corazón del detractor? Proverbios 6:14 nos dice: perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra las discordias. Y Dios aborrece al que siembra la discordia entre hermanos. Eso lo encuentras en Proverbios 6:19. Levítico 19:16 dice: no andarás chismeando entre tu pueblo. Proverbios una vez más nos señala el camino a seguir. En el capítulo 17, versículo 14 dice: el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. Proverbios 26:20 nos dice: sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Si crees que tengo algo contra los chismosos, crees bien. Porque dice Proverbios 16:28, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Los amigos y los hermanos son apartados por el chisme. Si le damos lugar a la murmuración, estaremos a un paso de ser chismosos. No lo permitas, ni para ti ni para quien viene a contarte el secreto. Antes, con firmeza y claridad, con palabras de Santiago, cita este texto: desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Y por si hemos leído mal, dice desechando, no aceptando. Si debemos, por decir así, desvestirnos de estos harapos sucios y malolientes, no es para quedar desnudos, es para vestirnos con algo mejor. Siempre encontramos tras una orden negativa un mandamiento positivo, y aquí no es la excepción. Hay que rechazar, sacudirse, echar de sí toda inmundicia y abundancia de malicia, pero nota el cambio aquí: recibir con mansedumbre la palabra implantada. La inmundicia y la abundancia de malicia no tienen problemas con la ira, y todas ellas pueden coexistir como un caldo venenoso, pero la recepción de la palabra debe ser con mansedumbre. ¡Qué cambio!, ¿verdad? El énfasis aquí está puesto en la disposición más que en la acción. La disposición es mansedumbre. Esa debe ser la actitud de nuestro corazón si queremos dar la bienvenida en nuestras vidas a la palabra de Dios. ¿Recuerdas la última vez que la palabra de Dios te confortó, te animó, te consoló, te instruyó? ¿No fue acaso cuando tu disposición de ánimo fue de temor reverente, de escucha atenta, de sumisión a tu Señor? Es la actitud descrita en el Salmo 123, versículo 2, la que el Señor bendice. He aquí, como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Es la misma actitud de ese hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiar. Santiago,
urge al creyente a dejar esos impedimentos que retardan su crecimiento, lo inhiben, lo ahogan y en cambio pone la misma urgencia a que reciban esa palabra que acelera su crecimiento. De manera que ahora podemos preguntarnos, ¿nuestra talla espiritual corresponde a nuestra edad? Veo crecer a mis nietos. Son tan lindos y saludables. Los mayores están por encima de la media en estatura. Y estoy seguro que si Dios me da vida, tendré que mirarlos para arriba. Qué triste sería que detuvieran su crecimiento. Ciertamente, eso no sería normal. Habría que examinarlos para identificar qué produce ese cese del crecimiento. Espiritualmente es igual. Se espera que crezcamos, que maduremos. Pero, ¿por qué nos estancamos? Aquí en el versículo 21 tal vez tengamos la respuesta. Tal vez estás desechando lo que debes recibir y estás recibiendo lo que debes desechar. Eso significa que te estás envenenando, que tu crecimiento se detuvo y estás amargando tu vida. La palabra fue implantada en tu vida cuando recibiste vida por la palabra de Dios, pero esa palabra debe enraizarse. Antes de que el crecimiento sea evidente, debe haber un crecimiento y robustecimiento de la raíz, o sea, esta debe ser parte integral del creyente, debe ser su vida. La palabra debe morar en él como si de su propia casa se tratara. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. No que esté en tu lengua, no que esté en tu boca, no que la retengas en la memoria, no que la sepas, sino que la hagas tuya, que la obedezcas, que sea parte de ti. ¿Crees que con saber basta? Satanás sabe mucho más que tú y sigue siendo el demonio. En él no mora la palabra, aunque puede citarla muy bien. La palabra de Dios dice en 1 Tesalonicenses 2:13, actúa en vosotros los creyentes. Pero esto ocurre solo cuando se la recibe. Y mucho me temo que cual más, cual menos, todos tenemos participación en esta verdadera tragedia. Dios nos da su palabra y ella no haya cabida en nosotros. Es que la mansedumbre es escasa. Abunda mucho más la soberbia y el orgullo. Y estas plantas parásitas impiden que la palabra implantada crezca y dé frutos. Esta es la razón de tantas plantas enanas y marchitas que pierden su brillo y lozanía ante los débiles rayos del sol de la prueba. ¿Qué decir del viento y las heladas? Por aquí y por allá, solo observamos el tronco endeble y macilento de lo que debiera ser una planta frondosa y vigorosa. ¿Qué tan importante es esto? ¿Qué tan importante es recibir con mansedumbre la palabra implantada? Pues mira cómo lo expresa Santiago. Toma nota, dice, la cual puede salvar vuestras almas. Pero, ¿no es Cristo el que salva? Claro que sí, pero Cristo no nos salva en el aire. Él usa la instrumentalidad de su palabra. Su palabra es dinámica, no estática. Ella obra con poder en las vidas. Pablo dice en Romanos 1:16,
porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Dios no solo ha decretado los fines, sino que también los medios por los cuales esos fines se realizarán. Dios usa el instrumento de su palabra para traer al hombre al punto de la salvación. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, nos dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Santiago 1:18 nos dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Y si esto es así en el nuevo nacimiento, ¿será que el resto de la vida del creyente no tiene relación con la palabra? Por supuesto que no. El apóstol Pedro, luego de instarnos a desechar aquellas cosas que impiden nuestro crecimiento y madurez, en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 1, nos exhorta en el versículo 2, desead, dice, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. El Espíritu Santo usa la palabra de Dios no solo para traernos a la vida, sino que también para promover en nosotros la santidad, para estimularnos a crecer espiritualmente, para madurar, para saber discernir, para desarrollar nuestro carácter y para hacer florecer y madurar todas aquellas virtudes que acompañan a la salvación. ¿En qué estadio de la vida estamos? ¿Es el apropiado? ¿O hemos notado un estancamiento? Querido hermano, recibamos con mansedumbre la palabra implantada, pero antes debemos desechar todo lo que desagrada a Dios y que está presente en nuestras vidas. Debemos aprender de Jesús. Él dijo en Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Para ti, que todavía no te entregas al Señor y estás cansado y agotado, también Jesús te invita a ir a Él. Dice Jesús, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Deja tu carga a los pies de la cruz. Sin Cristo estás condenado a muerte eterna. Si vienes a Él arrepentido, Él te dará vida eterna. Que así sea. Amén. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Oremos.